Hola, hoy he preparado la cena de Thanksgiving, que es lo que en español conocemos como Acción de Gracias. Mi cena es un poco atípica porque normalmente se prepara con un pavo, pero yo la he preparado con un pollo. Aquí en casa no somos muchos para comer y tengo un horno muy pequeñito, así que con un pollo me apaño. También he preparado la típica gravy, que es la salsa con que se acompaña al pavo y al puré de patatas. Y el puré de patatas que lo veréis en un vídeo siguiente. Así que si queréis ver en este vídeo cómo he preparado el pollo y la gravy, aquí os dejo con los ingredientes. Vamos a necesitar un pollo entero, el mío pesaba alrededor de 4,5 kg, 3 zanahorias, 2 palitos de apio, 3 o 4 ramitas de perejil, un calabacín, un limón del cual usaremos la ralladura y el limón entero, 12 dientes de ajo, una cebolla mediana, 2 ramitas de romero fresco, sal, aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y un preparado de especias para carne. Si no tenéis el preparado lo podéis hacer vosotros mismos. Abajo en la descripción os dejaré cómo yo lo preparo y también por aquí por pantalla. Pero simplemente es añadir pimentón dulce y unas cuantas hierbas secas que tengáis. Vamos a empezar preparando los vegetales. Los lavamos bien y los cortamos en trocitos de bocado, porque estos vegetales luego nos los comeremos también junto con el pollo. Y a los ajos simplemente les vamos a hacer un corte pequeño por la mitad. No los vamos a cortar por la mitad, sino un cortecito en la mitad del ajo. Y los vamos a dejar con la piel. Rallamos el limón sin llegar a la parte blanca, porque la parte blanca es la que amarguea. Y nos guardamos la ralladura para cuando le pongamos las especias al pollo. Bueno, pues una vez ya los tenemos todos preparados, lo vamos a colocar todo en la bandeja del horno. Hay unas bandejas, que ya os pondré una foto por aquí para que lo veáis, que son especiales para asar los pavos y los pollos también. La bandeja es bastante profunda y viene con una rejilla. Dentro de la bandeja se ponen todos los vegetales y encima de la rejilla se pone la carne. Esto hace que el aire también corra por la parte de abajo y también se cueza bien el pollo por la parte de abajo. Yo, como no tengo, lo que voy a hacer es a mitad de la cocción le voy a dar la vuelta. A mitad del horneado sacaré el pollo y le daré la vuelta para que se pueda cocer bien también por la parte de abajo. Y cuando ya tengamos los vegetales en la bandeja, el siguiente paso es secar bien el pollo. Toda la humedad que pueda tener el pollo, con un papel de cocina lo vamos a secar bien. De esta manera, si el pollo está bien seco, hará que la piel nos quede más crujiente. Bueno, y ahora ya estoy preparando el condimento que le voy a poner al pollo. Como veis, le he puesto 3 cucharadas soperas de aceite de oliva, una cucharadita de sal, bastante llena porque no le hemos puesto sal en ningún otro sitio y el pollo es bastante grande. Así que no tengáis miedo de ponerle una cucharada entera de sal. Una cucharadita también del preparado de especias. Le voy a poner también la ralladura de limón y la pimienta negra. Yo tengo una pimienta negra que es una mezcla de pimienta negra, pimienta blanca, pimienta verde y pimienta rosa. Pues le pondremos media cucharadita.
Bueno, y ahora con las manos bien limpias vamos a condimentar bien el pollo. Le vamos a poner toda la salsa que hemos hecho por todas partes, por todos los recovecos, para que quede bien cubierto. Incluso si queréis, podéis levantarle un poquito la piel y veréis que se desengancha muy fácil de la carne y podéis ponerle un poquito de condimento por dentro también. Y también si queréis le podéis poner algún relleno al pollo. En la parte de dentro del pollo también le podéis poner verduras, manzana, algunas hierbas. Yo, como ya os he dicho que mi cena de Thanksgiving es un poco atípica, pues no lo voy a rellenar. Pero si queréis, que sepáis que lo podéis rellenar perfectamente con lo que queráis. Y ahora ya le voy a enganchar las patitas. A mí lo que me va mejor es una cuerda que es elástica, es apta para hornos, es apta para el calor y me va muy bien porque simplemente le voy dando vueltas hasta que se quedan las dos patitas juntas. Y las alitas las vamos a poner por debajo del pollo porque como es la parte más finita del pollo sería lo primero que se nos quemaría al estar tanto tiempo horneándose. Una vez ya listo, lo vamos a colocar encima de los vegetales. Lo vamos a tener en el horno durante hora y media a 2 horas, dependiendo de cada horno, y a una temperatura de 200 grados. Tener en cuenta y acordaros que si tenéis unas bandejas de aluminio como yo, darle la vuelta al pollo a mitad del horneado para que se cueza bien por los dos lados. Y mientras el pollo se está cocinando, vamos a preparar la gravy. Para ello vamos a necesitar 35 gramos de mantequilla sin sal, media cebolla roja, una zanahoria, un diente de ajo, una cucharada sopera de harina, 250 mililitros de caldo de pollo, sal y pimienta negra. Vamos a picar bien la cebolla, la zanahoria y el ajo. Estoy usando una cebolla morada porque al ser más oscura va a ayudar a darle el color característico marrón tostado que tiene la gravy. En un cazo vamos a poner la mitad de la mantequilla y vamos a sofreír en ella la cebolla y la zanahoria. Cuando hayan pasado unos 2 o 3 minutos, le agregaremos el ajo. Le agregamos también la sal y la pimienta y lo dejamos pochar unos 3 minutos más. Le agregamos el resto de la mantequilla y cuando se haya disuelto le vamos a añadir la cucharada de harina. Vamos a estar removiendo durante unos 6-7 minutos hasta que haya cogido la harina un color tostado.
Una vez haya cogido un color tostado, le agregaremos el caldo de pollo y continuaremos removiendo hasta que la salsa espese. Este proceso nos va a tardar unos 10 minutos. Normalmente esta salsa se prepara con la grasa y el caldo que sale de haberse cocinado el pavo o el pollo y le da un sabor más intenso. Pero para ganar tiempo se puede preparar antes y se puede utilizar un caldo de pollo casero, como es mi caso, o un caldo comprado, que le da un sabor igualmente bueno a la salsa. Una vez la salsa haya espesado, la podéis dejar con la cebolla y la zanahoria o la podéis pasar por el colador y servirla al gusto de cada uno. Bueno, pues aquí ya tenemos listo el pollo. Si tenéis un termómetro de cocina, sabréis que el pollo está listo cuando la pechuga de pollo haya alcanzado los 70 grados y las piernas hayan alcanzado los 80 grados. Con mucho cuidado lo pasamos a una bandeja y le podemos poner por encima el caldito que ha salido de cocinarse. Este es el caldito que os decía antes, con el que se hace la salsa gravy. Y ahora lo último que nos queda va a ser trincharlo y servirlo junto con los demás platos que hemos preparado, de patatas, gravy, vegetales, y ya estará listo para comer. Bueno, pues aquí tenéis mi cena de Thanksgiving. Espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.